O prueba de Sparling. Bueno, de acuerdo con los resultados de los estudios, el test de Sparling provoca síntomas con mayor facilidad. Si colocamos el cuello del paciente en extensión lateroflexión hacia el lado doloroso y aplicamos una presión axial sobre su cabeza. Test de Adams. Nos colocamos detrás del paciente, le pedimos que junte sus palmas con los brazos estirados y que se incline muy despacio hacia adelante toda su columna, dejando los brazos colgados como si intentara tocar el suelo, sin flexionar las rodillas. Maniobra de Moragas. Permite el diagnóstico de lesiones del menisco lateral. Con el paciente en decúbito dorsal, se coloca el miembro por explorar en posición de 4 o 4 invertido. De acuerdo con la rodilla que se va a investigar, se ubica el pulgar en la interlínea medial y el índice en la lateral y con el pulgar se ejerce presión forzando el varo, lo que permite que el índice se ubique mejor en la interlínea, por debajo del ligamento lateral. Luego se extiende la rodilla con lentitud. Si el dedo índice provoca dolor y es rechazado por el menisco lateral, es probable que éste se encuentre lesionado. Maniobra de Neri. Con el paciente sentado y con las piernas colgando de la camilla, se le baja la cabeza en forma pasiva intentando hacer contacto mentón-tórax. Maniobra de Neri reforzada. Si la prueba anterior es negativa, se eleva la pierna con el paciente en la misma posición, hasta el punto máximo posible sin que aparezca el dolor. La aparición de dolor al flexionar la cabeza hace que la prueba sea positiva cuando la maniobra de Neri simple no lo lograba. Ahora les voy a hablar sobre la prueba de Trendelenburg, que es un examen físico que permite observar o identificar la debilidad de los abductos de la cadera. En este caso vamos a hacer lo que es la prueba del examen de la prueba de Trendelenburg para al paciente que realice una flexión de cadera de 90 grados y le vamos a observar lo que es primeramente que la pelvis de la pierna que está en descanso o descarga no descienda. Si desciende podemos observar una debilidad en el glúteo medio y este también nos permite ver la contracción del glúteo medio en la pierna que está con apoyo. Si la rodilla se nos va hacia el frente también podemos hablar de una debilidad del glúteo medio contralateral. Ahora les voy a hablar sobre la maniobra de Schoenberg, que es una manifestación clínica que mide la movilidad de la columna, especialmente en la flexión hacia adelante. Explicar sobre la maniobra de Schoenberg. Vamos a iniciar marcando desde el punto inicial en el apófisis de la vértebra sacro 1. Para esto vamos a marcar a partir del punto cefálico 1 en sentido caudal. Y ahí vamos a realizar una medición de 10 centímetros. Desde aquí medimos y marcamos. Posteriormente le pedimos al paciente que realice una flexión de tronco, ya que esta maniobra es normal cuando la maniobra en la distancia que hay desde el punto cefálico 1 hasta el punto sacro 1 aumenta 5 centímetros hacia la flexión del tronco y disminuye de 1 a 2 centímetros cuando hay una extensión de la columna lumbar. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es la estudiante Verónica Yepe. Yo les voy a hablar sobre la maniobra de cierre de Erinsen. Bueno, la maniobra de apertura de Goldman, ubicamos a nuestro paciente en cúbito dorsal. En la cama, para ellos nosotros vamos a ubicar nuestras manos en las espinas ilíacas superiores.
En las dos manos vamos a presionar hacia afuera, hacia afuera y hacia abajo. De esta manera, de esta manera nuestro paciente en el cúbito dorsal, de esta maniobra, denominamos maniobra de cierre, que es la que voy a realizar de hélice. Vamos a ubicar nuestras dos manos en las espinas ilíaca anterior y superiores para llevarla y presionarla de adentro hacia afuera. Bueno, gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la maniobra de Genste. Bueno, quiero hablar sobre el test de Genste. Esta prueba fue realizada por el cirujano traumatólogo Frederick John Gass. Esta es una prueba exploradora utilizada en medicina y fisioterapia en el fin de valorar a pacientes con posibles afectaciones de la circulación y sacroiliaca. Ahora nos vamos a la valoración y ejecución de nuestro paciente que debe estar abordada de la cama. Nosotros debemos estar en la estación literalmente al paciente en dirección causal. Le pedimos a nuestro paciente que con ambas manos sujete la pierna, sujete la pierna contra la rodilla y haciendo una flexión en la rodilla total de la cadera. Así. Entonces, nosotros haremos de una abducción, extensión de las extremidades inferiores. Entonces le preguntamos al paciente si tiene alguna molestia. No, estoy bien. Ya. En este caso el paciente no refiere ninguna molestia. Podrá haber difusión en las articulaciones, si parece dolor o no. Ya existen pruebas positivas. Debemos usar un diagnóstico diferencial entre lesión sacroiliaca y disfunción de coxo femoral. Y las lesiones mecánicas de L4, que en el dolor de una sacroiliaca suele ser en un dolor en los glúteos y que puede radiar hacia la pierna y llegar hacia la rodilla. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de mi tercera maniobra del Patrick Faber. Bueno, la prueba consiste de Patrick Faber, es una maniobra de provocación que se utiliza para diagnosticar patologías en las caderas o región lumbar o articulaciones sacroiliaca. Y bueno, voy a proceder con mi paciente que está de cúbito supino. Voy a comenzar a flexionar la pierna para comenzar a evaluar, colocando mi mano en el externo sobre la rodilla y opuestas en forma de una figura en forma de 4. Bueno, voy a estabilizar en la pelvis con una mano en la espina ilíaca anterior superior y contralateral.
Usted me confirma si es que siente algún dolor. ¿Siente algún dolor? No, no. Bueno. Este, como ya pudo verificar que mi paciente no tuvo ningún dolor, entonces creo que mi paciente está bien. Gracias. Ya. Maniobra de Axon. El objetivo es valorar si existe comprensión vasculonerviosa en el desfiladero torácico. Colocaremos a nuestro paciente en sedestación y el terapeuta en bipedestación detrás del paciente. El terapeuta coloca su mano proximal encima del hombro, toma su supraescapular y la mano distal va a ir en la parte distal del antebrazo, separando el brazo del tronco del paciente, extendiéndolo y rotándolo externamente. Con el segundo y tercer dedo de la mano toma el pulso radial del paciente. Se le pide al paciente que gire la cabeza hacia el lado movilizado y que inspire profundamente, manteniendo el aire en los pulmones. La presencia de dolor junto con la disminución o desaparición del pulso radial en la posición en la que hemos colocado al paciente indica que la prueba es positiva. Prueba del láser. Vamos a valorar si existe irritación de las raíces nerviosas lumbares. Para ello, nuestro paciente se colocará en decúbito supino y el terapeuta en bipedestación lateralmente a la altura de las extremidades inferiores. El clínico va a elevar las extremidades inferiores con la rodilla extendida. Solamente se considera esta prueba positiva cuando aparece dolor intenso y irradiado en el recorrido en el nervio ciático. La altura de la elevación de la pierna nos indica el grado de irritación radicular. Maniobra de apertura, también conocida como maniobra de Wolman. El paciente tiene que estar en la posición de cúbito dorsal. El abdomen tiene que estar relajado para poder hacer la maniobra de volumen de apertura, en la cual va a consistir en poner ambas manos en las espinas ilíacas anterosuperiores, en donde vamos a presionar de afuera hacia abajo y luego se repite el mismo movimiento. En este caso, el paciente dio negativo a la maniobra, lo que sugiere que no hay dolor significativo en la región sacroiliaca o lumbar. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba del cajón. El paciente tiene que estar acostado y flexionar un poco la rodilla, mis manos sobre el talón y con los pulgares hacemos una pequeña presión para atrás y para adelante. En este caso la prueba le salió negativo a la paciente. La prueba de presión del Thompson consiste en que el paciente tiene que estar acostado y con los pies guindados con una pequeña presión en la pantorrilla. El pie tiene que levantarse por sí solo. En este caso mi paciente es negativo. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba de Murray. Primero al paciente le hacemos un pequeño ejercicio para que relaje el músculo. Y lo que consiste es que vamos a hacer una pequeña presión en la rodilla, en la pierna, y hacemos para un lado y para el otro. Si el paciente tiene dolor es porque es positivo, pero en mi caso el paciente es negativo a la prueba. Maniobra de Thomas. El objetivo de esta maniobra es valorar el acortamiento de los músculos flexores. Se le pide al paciente de que se recueste sobre la superficie, dejando una pierna fuera y manteniendo la cadera contralateral. Maniobra de Frankenstein. Es utilizada para el diagnóstico de la tendinitis de la primera cadera dorsal de la muñeca, en la que se encuentra el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Colocamos el dedo en la posición de flexión completa sobre la palma y se apoya el resto de los dedos sobre él, y provocando así una flexión gradual de la muñeca. Prueba de Fallen. Sirve para evaluar la presencia del síndrome del túnel carpiano. Se le pide al paciente que coloque las manos en flexión para palmar y mantenga esta posición durante 1 minuto.